Buenas tardes, mi nombre es Daniela Cruz Escobar y junto con mi compañera Margis Juliet Camacho Silva estaremos resolviendo el simulacro final tipo ITFES de Ciencias Naturales Físicas. Estaremos leyendo todos los problemas y resolviendo cada uno de ellos. Entonces vamos con el primero. Un bus se mueve con una velocidad constante en la dirección que se indica en la figura. Mientras tanto llueve y las gotas de lluvia caen en velocidad constante. Vemos las personas fuera del bus, vemos la dirección en la que se va el bus y que va en movimiento, va en velocidad constante. Bueno, si los observadores en reposo para el sistema de referencia fuera del bus ven que la lluvia cae de manera vertical, ¿cuál de los siguientes diagramas de vectores representa mejor la velocidad de las gotas de lluvia para las personas que viajan en el bus? Nos dan 4 opciones: A, B, C y D, como se muestra en la imagen. Ya teniendo el enunciado y las opciones, vamos a averiguar cuál es la respuesta correcta. Lo primero que debemos hacer es ver la información anterior. Nos dicen que el autobús va en movimiento constante y va de derecha a izquierda. Y vemos que en los vectores la A y la D no nos sirve. Primero que todo porque el autobús va de izquierda a derecha. Entonces esas dos opciones podemos descartarlas. Estamos entre la B y la C. Un ejemplo, vemos que yo voy en el autobús y va de manera constante, va en un movimiento constante. Entonces empieza a llover. ¿Qué es lo primero que va a pasar? Las gotas no van a caer verticalmente. Es obviamente que si el autobús para, las gotas van a caer verticalmente, pero si el autobús va en movimiento, las gotas van a caer hacia mí, no detrás hacia mí, sino de delante a dirección diagonal hacia mí. Entonces la respuesta correcta sería la B, ya que es la única en la que muestra bien la gráfica del movimiento de que va el bus de derecha a izquierda y del movimiento en el que van las gotas de lluvia en la dirección correcta. Entonces la respuesta correcta sería la B. Vamos con la siguiente pregunta, que es la segunda. Listo, el segundo punto. Juan calienta una gran cantidad de agua en una olla. Al retirar el juego, la temperatura del agua se mide con un termómetro y este indica 100 grados centígrados. Juan mide la temperatura del ambiente y obtiene 20 grados centígrados. La ley de enfriamiento de Newton establece que cuando mayor es la diferencia de temperatura entre un objeto y el ambiente, mayor es el flujo de calor y por lo tanto más rápido se enfría el objeto. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes gráficas describe mejor el proceso de enfriamiento del agua en la olla? A, B, C o D. Listo, tenemos las 4 opciones, la gráfica A, B, C y D, de las cuales vemos que la correcta es la C, porque baja desde los 100 grados centígrados hasta los 20 grados centígrados en un tiempo muy poco, o sea que el objeto se enfrió demasiado rápido, con lo que podemos ver en la información anterior en la ley de enfriamiento de Newton, que dice que entre mayor es la diferencia de temperatura entre un objeto y el ambiente, mayor es el flujo de calor y por lo tanto más rápido se enfriará el objeto. Entonces la respuesta correcta es la C, porque vemos que se enfría demasiado rápido en tan poco tiempo y vemos que en las demás gráficas siempre se demora en bajar. Entonces la respuesta correcta es la C. Tercera, un estudiante camina por el frente de 2 parlantes ubicados afuera de la emisora del colegio. Dentro de la emisora, la profesora de física toca una nota do en un clarinete para ayudar al profesor de música a afinar algunos instrumentos musicales. El estudiante percibe que hay lugares en donde el sonido del clarinete se escucha más fuerte, mientras que en otros no, y los marca como se muestra en la siguiente figura. Si el estudiante le pregunta a la profesora la razón por la cual en los puntos blancos el sonido se escucha más fuerte que en los negros, ¿cuál de los siguientes argumentos debe darle la profesora al estudiante? A. Porque las ondas de sonido interfieren constructivamente en los puntos negros y en los puntos blancos se reflejan. B.
porque las ondas de sonido interfieren constructivamente y destructivamente en todos los puntos, pero en los blancos las ondas se refractan. C, porque las ondas de sonido interfieren constructivamente en los puntos blancos y destructivamente en los puntos negros. D, porque las ondas de sonido interfieren destructivamente en los puntos blancos y negros, pero en los negros se reflejan y se refractan. Listo, ya después de haber leído las opciones que nos dan, vamos a volver a leer la información. Nos dice el niño que en los puntos blancos se escucha más fuerte que en los puntos negros. Y en todas las opciones nos están nombrando que constructiva y que destructivamente. Bueno, les vengo a aclarar. Constructivamente significa que la onda tiene una mayor amplitud y destructivamente quiere decir que la onda es de menor amplitud. Entonces, veamos en la opción C, donde nos dice que porque las ondas de sonido interfieren constructivamente en los puntos blancos, entonces nos dice que constructivamente es de mayor amplitud y el niño nos está diciendo que se escucha más fuerte en los puntos blancos y destructivamente en los puntos negros. Entonces, destructiva, ¿qué era lo que quería decir? Que tiene una menor amplitud. Y en la información nos dice que pues es menor el sonido que en los puntos blancos. Entonces, la respuesta correcta sería la C. Vamos por el punto 4. Cuarto. Una estudiante observa la construcción de un edificio nuevo para el colegio y mira a un obrero que lanza cada vez un ladrillo desde el primer piso, mientras que el otro lo recibe justo a 3 metros de altura, como se muestra en la figura. Vemos los dos obreros, el primero, el segundo arriba que está a 3 metros de altura y el primero que está a 1 metro de altura. Bueno, si la estudiante sabe que la energía potencial depende de la altura y la masa del objeto y de repente observa que mientras el obrero se mantiene sosteniendo el ladrillo 2 a una altura de 1 metro respecto al piso, el otro deja caer el ladrillo 1. ¿Qué altura tiene que descender el ladrillo 1 para que ambos ladrillos tengan la misma energía potencial? Nos dan las siguientes opciones. A, 2 metros, B, 1.5 metros, C, 1 metro y D, 3 metros. Para obtener esta respuesta tenemos que leer la información. Dice que la energía potencial depende de la altura y la masa del objeto. Y tenemos que tener en claro que entre más alto esté el objeto, mayor será su energía potencial. Entre más bajo esté el objeto, menor será su energía potencial. Nos dan las opciones A, B, C y D. Entonces tenemos que descartar cuáles. La B, la C y la D. ¿Por qué? Porque nos dicen que el ladrillo 2 se va a mantener ahí, mientras que el obrero del segundo piso va a tirar el ladrillo 1. Y nos están diciendo que qué es lo que tiene, o sea, cuánta altura tiene que descender el ladrillo 1 para que ambos ladrillos queden con la misma energía potencial. Si nos ponemos a ver en el punto B, si baja a 1.5 metros, la energía potencial va a ser muy baja. Si en la C baja a 1 metro, va a ser aún más baja. Entonces, la respuesta correcta sería la A. Porque si fuera la D, entonces no haría nada, porque son 3 metros y el ladrillo 1 ya está en los 3 metros. Entonces, lo que tiene que hacer es bajar 2 metros. Entonces, la respuesta correcta, es la A. Lo podríamos demostrar en forma matemática con la fórmula de energía potencial, que es igual a la masa por la gravedad por la altura. Pero no quiero hacer tan extenso este video, entonces la respuesta correcta es la A, 2 metros. 6. En un metal que pierde electrones, la cantidad de protones es mayor que la de electrones y por tanto la carga total es positiva y se representa con signos masa. Se tienen dos esferas metálicas idénticas, una esfera 1 inicialmente con carga positiva y otra esfera 2 inicialmente neutra. Al ponerlas en contacto y luego separarlas, se observa que las dos esferas quedan con cargas iguales, como se muestra en la figura, antes del contacto, después del contacto. Con base en la información anterior, ¿qué sucedió al poner las esferas en contacto? A.
De la esfera 2 pasaron electrones hacia la esfera 1. B. De la esfera 2 pasaron protones hacia la esfera 1. C. De la esfera 1 pasaron electrones hacia la esfera 2. D. De la esfera 1 pasaron protones hacia la esfera 2. En esta pregunta hay que tener mucho cuidado, porque por uno pensar que es una, se puede equivocar, porque me pasó a mí. La respuesta correcta en esta pregunta es la A, la que dice, de la esfera 2 pasan electrones hacia la esfera 1. ¿Por qué? La esfera 2 queda con una deficiencia de electrones y por eso queda cargada positivamente. También la esfera 1 recibe electrones de la esfera 2, lo que hace que su deficiencia de electrones sea menor y su carga positiva también. Yo en este punto me equivoqué porque pensé que era la D, porque me puse a ver y analizar y pensé que de la esfera 1 pasaban protones hacia la esfera 2, pero pues estaba equivocada porque la respuesta correcta es la A. Vamos por el punto número 7. 7. En un centro comercial, una estudiante observa a un trabajador que se dispone a limpiar los vidrios del edificio. La cuerda 2 se usa para mantener en equilibrio al trabajador ante un viento constante que corre de derecha a izquierda, como se muestra en la figura 1. La estudiante construye el diagrama de cuerpo libre de situación. Vemos la figura 1, vemos el diagrama de cuerpo libre y vemos la figura 2, donde están el diagrama 1, 2, 3 y 4. Bueno, la estudiante observa que el trabajador llena su recipiente completamente con agua y limpia vidrios, y por tanto debe modificar su diagrama de cuerpo libre. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de los diagramas mostrados en la figura 2 corresponde a las fuerzas después de llenar el recipiente? Y nos dan las opciones. A. El diagrama 1 porque si solo aumenta la masa debe aumentar solamente el peso. B. El diagrama 2 porque la tensión de las cuerdas debe aumentar para soportar más peso. C. El diagrama 3 porque al aumentar la masa aumenta el peso y la tensión de la cuerda 1. D. El diagrama 4 porque al aumentar la masa aumentan todas las fuerzas. Ya teniendo las opciones el enunciado que nos dice que el trabajador tiene que llenar su caneca con agua y limpia vidrios, entonces tiene que modificar su diagrama, o sea, la posición en la que estaba. Entonces la respuesta correcta sería la C, porque al aumentar la masa aumenta el peso y también aumenta la tensión de la cuerda número 1, ya que se requiere mayor fuerza para soportar este peso. Mas sin embargo, el viento que iba constantemente no aumenta ni disminuye, sino que sigue igual. La tensión de la cuerda número 2 es horizontal, lo que significa que las fuerzas afectadas son las verticales. 8. Un investigador sumerge un detector de sonido en agua para grabar los sonidos emitidos por los animales. El detector muestra la longitud de onda, la frecuencia, la velocidad de propagación y la distancia a la que se produce el sonido emitido por los animales. El investigador saca el detector del agua y registra un sonido. ¿Cuál cambio de las variables mencionadas le permite asegurar al investigador que el sonido se transmite por el aire y no por el agua? Nos dan las siguientes opciones. A. La longitud de onda. B. La frecuencia de la onda. C. La forma de la onda. Y D. La velocidad de la onda. Bueno, en este punto nos están preguntando cuál cambio de las variables mencionadas le permite asegurar al investigador que el sonido se transmite por el aire y no por el agua. Y nos dan las opciones que ya les leí. La longitud de la onda, la frecuencia de la onda, la forma de la onda y la velocidad de la onda. Aquí la respuesta correcta es la velocidad de la onda, ya que la velocidad de la onda en el agua es más lenta y al investigador a sacar el detector de sonidos al aire, la velocidad cambia por la densidad. Esto le permite asegurar al investigador que se transmite por el aire y no por el agua. Entonces la respuesta correcta es la D. Vamos por la pregunta 9. 9. Una onda de luz se mueve hacia un vaso de vidrio que contiene agua, como lo muestra en la siguiente figura.
Se espera que la longitud de la onda de la luz sea menor en el vidrio, el material más denso, mayor en el aire, el material menos denso, y tenga un valor intermedio en el agua, el material más denso que el aire y menos denso que el vidrio. Si se pudiera ver el comportamiento de la onda al entrar en el vaso y salir de este, ¿cuál de las siguientes gráficas representa mejor la longitud de la luz en los tres materiales? A, B, C o D. Observando las gráficas y la información que nos dan, que la longitud de onda se espera que en el vidrio sea menor, sea mayor en el aire y sea un término intermedio en el agua. Entonces, viendo las gráficas, la respuesta correcta sería la D, porque tiene en el vidrio la longitud de la onda es menor, en el agua tiene un punto intermedio y en el aire ya es mayor la longitud de la onda. Vemos que en la A la longitud de la onda es como que igual, es mayor en todas, en el aire, en el vidrio y en el agua. En la B vemos que en el vidrio es mayor, en el agua no es intermedia porque es un poquito menor y en el aire pues sí es mayor. En la C vemos que en el vidrio es menor, en el agua es intermedia, pero en el aire sigue siendo intermedia. O sea, la longitud de la onda es igual en todas, le pasa como lo de la A. Y vemos que en la D sí le pasa las tres cosas, que es en el vidrio menor, en el agua intermedio y en el aire mayor. Entonces la respuesta correcta de esta pregunta sería la D. El salto bungee se practica generalmente en puentes. En uno de estos saltos se utiliza una banda elástica que tiene una longitud sin estirar de 30 metros y se puede estirar 30 metros más. En un salto, un deportista se lanzará desde un puente de 65 metros de altura. Cuando ha descendido apenas 20 metros de altura, ver figura, la transformación de energía que se habrá dado hasta este momento será D, y nos dan las siguientes opciones. A, energía cinética a potencial elástica. B, energía cinética a potencial gravitacional. C, energía potencial gravitacional a potencial elástica. Y D, energía potencial gravitacional a cinética. Este punto tiene algo relacionado con algunos de los puntos que ya había explicado anteriormente sobre la energía potencial. Entonces nos dice que un deportista se lanzará desde un puente de 65 metros de altura cuando ha descendido apenas 20 metros de altura. La transformación de la energía se habrá dado hasta el momento será. Entonces, nos están diciendo que se va a lanzar desde un puente desde 65 metros de altura, como dije anteriormente. Mientras mayor sea la altura, mayor será la energía potencial. Mientras menor sea la altura, menor será la energía potencial. Entonces nos dicen que está desde un puente 65 metros de altura, entonces la energía potencial que tiene es bastante. Y se tira, entonces mientras va descendiendo, esta energía potencial va desapareciendo y se va convirtiendo en energía cinética. Entonces la respuesta, la opción que nos dice que de energía potencial pasa a la energía cinética es la D. Entonces la respuesta correcta para esta pregunta será la D, que nos dice energía potencial gravitacional a cinética, porque al decaer esa energía potencial va desapareciendo y se va convirtiendo en energía cinética. Y bueno, esto es todo por hoy. Los dejo con mi compañera Margis Juliet Camacho Silva. Ella los va a complementar las otras preguntas que faltan y bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, como mencionó mi compañera Joyce Daniela Cruz Escobar, estaremos resolviendo los distintos problemas del simulacro final de Ciencias Naturales. Yo estaré mencionando los otros puntos que me correspondieron. Iniciaré con el quinto. Entonces, bueno, nos dice, se mide el tiempo y vaciado del agua de un tanque a través de una llave conectada al fondo del mismo.
La siguiente tabla muestra los resultados de este experimento, tomado para 3 llaves de diferentes diámetros y para el tanque llenado hasta determinada altura. Con base en los datos registrados en la tabla sobre la dependencia del tiempo de vaciado y tomando en cuenta el diámetro de la llave y la altura del agua, se puede afirmar que, y nos dan las 4 opciones. Opción A, B, C y D. Bueno, ya una vez leído el enunciado y mostrando las 4 opciones que nos están dando en el problema, pues comenzaré a decir cuál es la respuesta correcta y por qué. Pues bueno, para nosotros averiguar cuál es la respuesta correcta, tenemos más que todo es que observar bien los valores que nos están dando en la tabla. Si estoy viendo hacia el frente es porque tengo un punto de apoyo mostrando el enunciado y una que otra figura se vaya a mostrar en los distintos problemas que vaya a estar resolviendo. Pues bueno, nos muestran en la tabla el tiempo de vaciado, la altura del agua del tanque y el diámetro de la llave. Ya leí las 4 opciones y pues lo que puedo decir es que la opción correcta es la opción A. Disminuye más cuando el diámetro de la llave aumenta 1 centímetro que cuando se reduce su altura del nivel de agua de 10 centímetros. ¿Por qué? Como vemos en la tabla, nos muestran la altura del agua, del tanque, perdón. La altura del agua en el tanque es 30 centímetros en una primera instancia, luego 20 centímetros y luego 10 centímetros. Y vemos que sí disminuye un poco el tiempo, pues en 30, la altura del agua que está en 30 centímetros, se dura como 70 segundos su tiempo de vaciado. En el 20 el tiempo de vaciado es 60, en la altura de 10 centímetros el tiempo en que se dura en vaciarse son 50 centímetros. Vemos que sí va disminuyendo. Sin embargo, en las otras opciones, perdón, en los otros cuadros, vemos que cuando se aumenta la llave a 2 centímetros y la altura del agua sigue siendo la misma, una en 30, una en 20, una en 10, se va disminuyendo. Ok, podemos seguir yéndonos por la idea de que sí dependería de la altura del agua en el tanque, pero vemos en el tercer cuadro, cuando aumenta el diámetro de la llave a 1 centímetro más, que quedamos con 3 centímetros finalmente, vemos que aún así, que la altura del agua en el tanque, todas son distintas, 30, 20, 10, y sin embargo el tiempo de vaciado sigue siendo el mismo. Por tanto, la opción correcta es la A, porque a medida que se fue aumentando 1 centímetro el diámetro de la llave, pues quedaron iguales los valores del tiempo de vaciado. Entonces se puede decir que el tiempo de vaciado fue de que el diámetro de la llave aumentara 1 centímetro y no de que la altura fuese disminuyendo 10 centímetros. Bueno, ahora comencemos con el punto 11. En 3 instantes diferentes, un estudiante dibuja el diagrama de cuerpo libre para una piedra que cae en un estanque de agua, como se muestra en la siguiente figura. Si el estudiante mide la aceleración de la piedra después del tercer instante, se espera que su magnitud respecto a los otros instantes sea A, mayor que la del primer instante, porque el peso que hace que la piedra acelere hacia abajo. B, mayor que el primer instante, porque el peso de la piedra disminuye cuando la fuerza de resistencia comienza a aumentar. C, constante, porque la aceleración de la piedra siempre es igual que la aceleración de la gravedad. Y D, nula, porque después del tercer instante el peso de la piedra y la fuerza de resistencia se cancela. La respuesta correcta en este punto 11 es la D. ¿Por qué? Como ya había mencionado en el punto anterior, todo es cuestión de guiarnos por el anuncio o por la figura que nos esté mostrando el problema. Y de esa manera fue que resolví esto, fue como entender el porqué de esa respuesta, porque es la D, y pues todo me lo fui llevando es por la figura. Traté de poder, para poder explicar, traté de poner esto acá en el cuaderno. No sé si se está entendiendo bien, de todas maneras voy a tratar de explicarlo. Pues bueno, esto significa la fuerza de resistencia, lo que está en azul, y lo que está acá morado significa el peso de la piedra. Entonces, bueno, está el instante 1, el instante 2 y el tercer instante. Vemos que acá, desde el primer instante, el peso es mucho mayor que la fuerza de resistencia.
acá, el peso siendo el color morado y la fuerza de resistencia el azul. En el segundo instante vemos que aunque aumentó un poco la fuerza de resistencia, sigue siendo mayor el peso de la piedra. Entonces, acá en el tercer instante vemos que todo está totalmente igual. El peso y la fuerza de resistencia están como en una misma instancia, pero están en sentido contrario. Y estos al estar en sentido contrario se cancelan y lo que hace que los otros instantes sea nulo, que esa aceleración sea nula. La 12 nos dice, el profesor de Juan le entrega 3 objetos de igual volumen y forma, pero de diferente material, y le pide que los deje caer desde la altura de sus hombros y observe el tiempo de caída al suelo de cada uno de ellos. Juan observa que los 3 tardan tiempos diferentes para llegar al suelo, a pesar de que los 3 están sometidos a la misma aceleración gravitacional. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes preguntas se puede contestar a partir de las observaciones que realizó Juan? La opción A, el tiempo de caída de los objetos depende de la altura del lanzamiento. La opción B, la fuerza gravitacional es proporcional a la masa de los objetos. C, la fuerza neta que actúa sobre cada uno de los objetos es diferente. D, la forma de los objetos está relacionada con diferentes en la fuerza de fricción. Bueno, la respuesta correcta en la 12 sería la C. Es decir, una de las preguntas que se pudiese responder como para poder como aclararle a Juan, por así decirlo, sería la C, ya que nos dice la fuerza neta que actúa sobre cada uno de los objetos es diferente. Bueno, sabemos que en la B nos dice algo que sí es cierto, aunque está en forma de pregunta, nos dicen algo que realmente sí es verdad. La fuerza gravitacional es proporcional a la masa de los objetos. Bueno, analicemos un poco más lo que nos dice el enunciado. Nos dice que a Juan se le dan 3 objetos de igual volumen y forma, pero de material diferente. Entonces, al estos, aunque tengan el volumen y la forma igual, al tener un material distinto van a tener una densidad y por lo tanto una masa distinta. Y ya sabemos, como ya había dicho, la fuerza gravitacional es proporcional a la masa de los objetos. Entonces, si es proporcional, o sea, según la fuerza gravitacional va según con la masa que tienen los objetos, y sabemos que todos tienen una masa distinta, por eso mismo los 3 cayeron en distintos tiempos, porque todos tenían una masa distinta. Entonces, de esa manera se respondería a la pregunta C. Punto 13. La siguiente gráfica muestra la relación entre la resistencia eléctrica y la temperatura para 4 resistencias eléctricas, resistencia 1, 2, 3 y 4. Un estudiante realiza actividades experimentales y encuentra que la corriente eléctrica en un circuito es inversamente proporcional a la resistencia eléctrica. Se le solicita al estudiante construir un circuito usando una de estas resistencias, de forma que pase la menor cantidad de corriente eléctrica a 90 grados centígrados. Si las tendencias de resistencia como función de la temperatura se mantienen, la resistencia que debe utilizar el estudiante es: opción A, resistencia 1, porque tiene la mayor resistencia eléctrica desde los 40 grados centígrados hasta los 80 grados centígrados. B, resistencia 2, porque su resistencia eléctrica será la mayor a los 90 grados centígrados. C, resistencia 3, porque tiene la menor resistencia desde los 40 grados centígrados hasta los 80 grados centígrados. Y por último, D, resistencia 4, porque su resistencia eléctrica no depende de la temperatura. En esta, la respuesta correcta sería la B, que nos dice resistencia 2, porque su resistencia eléctrica será mayor a 90 grados centígrados. ¿Por qué esta sería la correcta? Bueno, en el mismo enunciado nos comenta que el estudiante que realizó las actividades experimentales encuentra que la corriente eléctrica en un circuito es inversamente proporcional a la resistencia eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras una corriente eléctrica esté, como por decirlo, en un punto mayor, la resistencia eléctrica va a estar en un punto menor, y viceversa. Cuando la resistencia eléctrica esté en un punto mayor, sea mayor, la corriente eléctrica va a ser menor. Por lo tanto, nos están pidiendo es que cuál sería la resistencia correcta que él use en el circuito para que entre menor cantidad de corriente eléctrica. Entonces, si elegimos la resistencia 2, esta nos dice que la resistencia eléctrica será mayor a 90 grados. Por lo tanto, al esta ser mayor, va a estar menor corriente eléctrica en el circuito. El punto 14 nos dice:
En un experimento, un sólido de identidad desconocida se calienta y se mide su temperatura hasta que se evapora, obteniendo la siguiente gráfica. Para identificar el sólido se cuenta con los datos de la tabla. ¿A qué sustancia corresponde el sólido inicial? Opción A, al benceno, opción B, al agua, opción C, al acetonitrilo y opción D, al 2-butanol. Bueno, esta es una de las más fáciles, el punto 14, y pues la respuesta correcta en la 14 es la B. La sustancia del sólido inicial es el agua. ¿Por qué? La misma tabla nos muestra sus valores. En el agua nos muestra que la temperatura de fusión va en cero, y en la gráfica se nos muestra que el sólido el sólido al tener un punto de fusión, que es cuando se pasa de sólido a líquido, su valor fue cero. Y luego, para llegar a su punto de ebullición, dice que tiene que ser en 100. Y vemos cómo de líquido a gas llegó a un punto de 100 hasta que comenzó a evaporarse. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. La sustancia es el agua. Punto 15. De la ley de Coulomb se sabe que la fuerza eléctrica, debido a la interacción entre cargas de signos iguales, es repulsiva y entre cargas de signos opuestos es atractiva. La siguiente figura muestra un sistema conformado por tres cargas eléctricas. ¿Cuál de la siguiente figura muestra la fuerza eléctrica que ejerce la carga 2 y la carga 3 sobre la carga 1? Y nos dan las nos dan las cuatro opciones en estas cuatro figuras. Bueno, entonces ya nos da, como siempre, las cuatro opciones y pues la opción elegida es esa es la correcta. ¿Por qué? Pues bueno, nos dicen, leo nuevamente el enunciado, que en la ley de Coulomb se sabe que la fuerza eléctrica debido a la interacción entre cargas de dos signos iguales es repulsiva, es decir, que se alejan. Y cuando son signos distintos, se atraen. Entonces, la figura que nos muestra mejor por decirlo así, esta explicación de que signos distintos se atraen e iguales se alejan y tales, pues vendría siendo la A. ¿Por qué? Hago nuevamente un dibujo. Pues vemos que acá, en la A, se nos muestra que en el punto 1, la carga 1, perdón, es positiva y la carga 2 es negativa. Por tanto, vemos que la flecha está indicando acá que se alejan porque son signos iguales, perdón. En cambio, la flecha está indicando que esta va para allá porque al ser signos distintos se están atrayendo. Entonces, la opción es la A. Punto 16. Un estudiante midió la energía potencial de un vagón en una montaña rusa. La gráfica representa los datos obtenidos por el estudiante. De los siguientes modelos de montaña rusa, ¿cuál explica la gráfica obtenida por el estudiante? Y nos dan las cuatro opciones. Bueno, en esta la opción correcta sería la D, porque es por decirlo así, es la figura que más se parece a la gráfica que realizó el estudiante, dejando a un lado lo de la explicación de que la energía potencial, pues, alcanza acá, luego en altura y así, pues, como dije, me iba a llevar más como por mi lógica y por mi conciencia. Y pues bueno, la opción correcta sería la D, ya que vemos que es muy parecida a la gráfica desde el tiempo 1 acá va, luego acá se nos muestra que estaba arriba y así mismo se nos muestra en la figura, luego el 3 y luego el 4. Entonces, la respuesta correcta es la D. Punto 17. Un estudiante calentó en una estufa durante 1 minuto 1 litro de agua que inicialmente estaba a 15 grados centígrados. La temperatura final del agua fue 17 grados centígrados. Si ahora calienta 2 litros de agua que inicialmente están a 15 grados centígrados en la misma estufa durante 1 minuto, se espera que la temperatura final de los 2 litros de agua sea opción A, 19 grados centígrados, opción B, 17 grados centígrados, opción C, 16 grados centígrados y opción D, 15 grados centígrados. Entonces, la respuesta correcta vendría siendo la C. Su temperatura final sería 16 grados centígrados. ¿Pero por qué? Veamos lo que pasó inicialmente. Inicialmente teníamos 1 litro de agua por 15 grados centígrados, en una temperatura de 15 grados centígrados, en un tiempo de 1 minuto. Y la temperatura final que obtuvo el estudiante al calentar esto en la cocina fue de 17 grados centígrados. Ok, acá nos pidieron qué pasaría si en la misma temperatura, las cuales son 15 grados centígrados, y en el mismo tiempo
de 1 minuto se calentara el agua, pero esta vez de 2 litros. Entonces acá vemos por qué vendría siendo la C. Creo que aquí se sigue aplicando lo de cuando es inversamente proporcional. Entonces creo que vendría siendo inversamente proporcionales al volumen, porque a mayor volumen se aumentó el volumen del agua, pues ya siendo esta mayor, el calor transferido que iba a entrar en este, pues iba a ser menor, por lo cual 16 grados centígrados, la C, es la respuesta correcta. Punto 18. Un estudiante sopla una pelota por un tubo vertical como muestra la figura. La pelota sube aceleradamente por el tubo. Esto ocurre porque, opción A, el peso de la pelota cambia cuando el estudiante sopla el aire por el tubo. Opción B, la fuerza que ejerce el aire que sopla el estudiante es igual que el peso de la pelota. Opción C, el peso de la pelota es mayor que la fuerza del aire que sopla el estudiante. Y opción D, la fuerza que ejerce el aire que sopla el estudiante es mayor que el peso de la pelota. Bueno, en esta la respuesta correcta sería la D, porque al indicarnos que la pelota se mueve aceleradamente hacia arriba, o sea, que va a la dirección del movimiento del aire que fue soplado, y esto nos indica que va hacia arriba, pues esto nos está indicando que sí, que la respuesta correcta es la D, ya que la fuerza que ejerce el aire que sopla el estudiante es mayor que el peso de la pelota. Por eso estaba hacia arriba. Como último punto, el 19 nos dice, un carro de masa se mueve sobre una superficie horizontal con velocidad 1, en la dirección que ilustra la figura 1. En cierto instante, un objeto de masa que se mueve perpendicularmente a la superficie cae en el interior del carro y continúa moviéndose los dos como se muestra en la figura 2. Desprecio el rozamiento entre la superficie de la carretera y el carro. La rapidez del carro después de que el objeto cae dentro de él A, disminuye porque la cantidad de masa que se desplaza horizontalmente aumenta. B, aumenta porque durante el choque el carro adquiere la velocidad del objeto que cae. C, aumenta porque al caer el objeto le da un impulso adicional al carro. D, no cambia porque el momento del objeto es perpendicular al del carro. En el punto 19, la opción correcta sería la A. Disminuye porque la cantidad de masa que se desplaza horizontalmente aumenta. Aquí seguimos otra vez aplicando el concepto de proporcionalmente inverso, que cuando algo aumenta, entonces algo disminuye. Entonces acá la masa aumentó, por lo tanto la velocidad fue disminuyendo.